Hola, hola, ¿qué tal mis queridos niños y niñas? Continuamos trabajando en nuestro proyecto humanístico y el día de hoy vamos a desarrollar la actividad número 3 que se denomina Escribo mi propio cuento. Así que vamos a continuar aprendiendo juntos desde casa, pero para esto vamos a prestar mucha atención a la siguiente explicación en este video. Vamos nosotros a iniciar esta actividad recordando qué es el cuento. Pues bien, el cuento es una narración corta o breve de hechos reales o imaginarios donde intervienen personajes que realizan acciones en un determinado lugar y tiempo. Ahora sí, después de recordar esto, ¿te gustaría escribir un cuento? Yo creo que sí, es muy fácil. ¡Vamos a hacerlo! Para esto es importante que nosotros recordemos que el cuento está conformado de los siguientes elementos. Por ejemplo, dentro de los elementos nosotros encontramos a los personajes. Estos personajes pueden ser principales y secundarios. También dentro de estos elementos encontramos el escenario, que es el lugar o lugares donde suceden los hechos. Dentro de un cuento también vamos a encontrar una estructura, y esta estructura está formada por un título, que es el nombre que se da a la historia, el inicio, que es el principio, ¿qué quiere decir esto? Cuándo ocurre la historia, dónde ocurre y a quiénes. También está formada por el conflicto o nudo, que es la situación, problema, centro del cuento. También viene la parte del desarrollo. Aquí nosotros vamos a escribir las acciones que desarrollan el conflicto. También tenemos el desenlace, que es la resolución del conflicto, y tenemos el final del cuento. Entonces, estos son los elementos que forman tanto la estructura que debe tener un cuento. También un cuento debe tener características. ¿Cómo qué características? El cuento es una narración breve. El cuento tiene pocos personajes y predomina la fantasía. Entonces, es muy importante que antes de escribir un cuento nosotros tomemos en cuenta tanto los elementos como la estructura y sus características. Tomando en cuenta cada uno de estos elementos y estructuras y características, nosotros vamos a poder desarrollar un lindo y hermoso cuento. Vamos a trabajar en nuestra cuarta hoja donde vamos a escribir nuestro cuento. Entonces aquí yo ya tengo escrito mi cuento, que te lo voy a leer para que tú puedas tener una idea mucho más clara de cómo debes realizar tu actividad del día de hoy. Recuerda que el cuento que tú vas a escribir puede estar relacionado con los aprendizajes de esta semana. Entonces, empecemos. Había una vez un pueblito llamado La Maravilla. Era un pueblo muy acogedor, con un ambiente agradable, limpio, lleno de muchos paisajes hermosos. Las personas de este pueblo cuidaban su única fuente de abastecimiento, que era el río Purarí, ya que todos se beneficiaban de este río. Por lo tanto, ayudaban a la preservación de su río y la naturaleza. Un día llegaron unos turistas que en medio del recorrido tomaron agua en bolsas debido a la caminata y el sol esplendoroso de ese día. Al terminar de tomar el agua, arrojaron al río las bolsas, sin darse cuenta que éstas podrían perjudicar a la naturaleza. Uno de los guías les dijo: por favor, no boten la basura al río, no saben el mal que pueden ocasionar. Los turistas lo miraron y se echaron a reír y siguieron caminando. Después de una larga caminata río abajo, se encontraron con una tortuga que actuaba de forma extraña. Se acercaron y la observaron. Se dieron cuenta que se estaba ahogando con una bolsa de agua que trataba de ingerir. Los turistas, muy conmovidos, sintiendo culpa, se lanzaron al agua y ayudaron a la tortuga, y pensaron que esa bolsa de agua que ellos río arriba habían arrojado pudo ser la causante de esto. Ellos apenas miraron a los guías y les pidieron disculpas por lo sucedido. El guía les dijo: ahora sí entienden por qué las recomendaciones que les di. Al menos ustedes pudieron ver lo perjudicial que es arrojar basura, pero como ustedes hay miles de personas que actúan mal y les hacen daño a la naturaleza.
sin darse cuenta. Los turistas comprendieron el mensaje de los guías y personas del pueblo. Estos siguieron ayudando a la preservación de su fuente. Entonces miren, con este cuento yo también tengo un mensaje relacionado casi a la temática de los derechos humanos de las personas. Así como tenemos derecho, tenemos también obligación. Una de las obligaciones es también cuidar nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema. Y asimismo estamos viendo aquí un valor muy importante, que es el respeto a la naturaleza, el respeto a los animales, el respeto también a las personas. A través de este cuento entonces yo he podido compartir con ustedes un lindo mensaje, y asimismo, como ustedes se dan cuenta, he seguido las recomendaciones al momento de escribir un cuento. Tengo personajes, tengo un escenario, tengo una situación inicial, tenemos el conflicto, tenemos la resolución de este conflicto, el desenlace, y tenemos asimismo el final. Entonces aquí tengo las imágenes y lo he coloreado. Y con esto hemos llegado a la parte final. Recuerda que todas las actividades y trabajos que realices durante esta semana debes archivarlas en tu portafolio. Recuerda que asimismo poco a poco estamos construyendo y terminando nuestro producto final de este proyecto. Y nos vemos en un nuevo video para seguir aprendiendo juntos desde casa. Chao, chao.